Los conceptos y sus tipos en la lógica. ¿Qué son los conceptos? Los conceptos son aquella unidad básica del pensamiento y la capacidad de crearlos, entenderlos y transmitirlos se le atribuye al ser humano, quien es el único ser vivo cuya característica principal es estar dotado de la inteligencia racional. El concepto se entiende además como la serie de datos estructurados en forma lógica que le brinda un significado a algún elemento del entorno. Los conceptos también están estrechamente relacionados con la evolución del hombre, tanto física como mentalmente, dado que su formación parte de preceptos que pasan de generación en generación. En principio, los conceptos surgen en el desarrollo de la mente humana como una herramienta para permitir la generalización, es decir, permiten manejar categorías de cosas y no tener que referirse a cada una de manera individual, estableciendo además cierto un vínculo con el lenguaje, o lo que es lo mismo, un lenguaje común, especialmente en el caso de las disciplinas académicas. Sin embargo, la relación entre los conceptos y las palabras es siempre problemática y difusa, sobre todo cuando se toman en consideración las subjetividades, ya que la asociación entre una palabra y un concepto no es universal. Un concepto posee ciertas características particulares, por ejemplo, universalidad. Dentro de sus características está la unión o enlazamiento del pensamiento humano, que puede construirse constantemente de diferentes maneras y tiene extensiones compuestas por todos los objetos que comparten elementos similares. Mutabilidad. La mutabilidad de un concepto se puede exponer a través de un ejemplo. Tómese como modelo un perro. El perro posee la conceptualización de ser un animal cuadrúpedo. Sin embargo, no todos los perros son iguales físicamente, ya que cada uno posee características que lo individualizan. Pero al final, la idea de lo que es un perro siempre será la misma. La transmisibilidad. Desde el inicio de la civilización se ha buscado la manera de transmitir la información con un lenguaje audaz y formal, de manera que pueda ajustarse al contenido explicado y eliminar el porcentaje de equivocaciones, así como lograr que el público entienda todo lo que se está tratando de explicar. Lógica. Si se habla del término de una manera más abstracta, la definición de un concepto establece que el contenido conceptualizado es independiente de las experiencias concretas. Esto quiere decir que el término adopta una formalidad lógica. Los conceptos se clasifican en singulares. Hacen referencia a un solo objeto. Particulares. Estos conceptos se refieren a una parte de la clase de objetos que comparte el mismo conjunto de características. Un ejemplo de este es los planetas del sistema solar. Universales. Se refieren a la clase entera de objetos que comparten las mismas características. Como ejemplo de este concepto tenemos el de soldado. Colectivos. Hacen referencia a objetos que juntos forman una clase determinada de objetos. Por ejemplo, un grupo de estudiantes en un curso. Simples. Se refieren a una sola característica. Se anuncian con el término ser. Complejos. Son conceptos que se forman aglutinando dos o más conceptos a fin de formar uno más rico y original. Por ejemplo, en el concepto hombre extremadamente pobre se unen las características del concepto hombre con las del concepto extremadamente y pobre. Abstractos. Hacen referencia al conjunto de características tal y como son captadas conceptualmente, por lo que apuntan a la comprensión del concepto tal cual. Son conceptos difíciles de definir, pero se perciben con exactitud como es el caso de la belleza. Concretos. Se refieren a la característica a la que apunta la comprensión del concepto como propiedad del objeto. Ejemplo. Son bellos, pobre, rico. Claros. Permiten distinguir entre clases de objetos semejantes. Por ejemplo, tienes un concepto claro de fuerza si eres capaz de distinguir en todos los casos la diferencia entre acción, energía y trabajo sobre un cuerpo. Exactos. Permiten distinguir diversas clases de objetos sin agregar o quitar nada de su contenido esencial. Este tipo de conceptos suele ser construido por las ciencias, por ejemplo, la biología. Cada clase de individuos se caracteriza por pertenecer a un reino, un género, una especie y una variedad, de tal suerte que no se confunda una clase con la otra.
Un ejemplo puede ser con los humanos, el hombre y la mujer. Distintos. Estos conceptos presentan las propiedades generales y particulares de una clase determinada de objetos. Generalmente están referidos a la especialidad de alguna ciencia. Por ejemplo, cáncer de seno, movimiento ondulatorio. Un ejemplo cotidiano sería, si estamos en un aeropuerto y a un hombre de nacionalidad mexicana se le cae su boleto de avión y lo llamas por el concepto hombre, observarán todos los hombres en el lugar donde están. Pero si lo llamas por hombre mexicano, solo te referirás a él y a los que son de su etnia. Al observar que el primero de ellos, el concepto de hombre, tiene mayor extensión que el concepto de hombre mexicano. A esta propiedad se le conoce como por denotación, porque se refiere precisamente a los entes que el concepto denota o comprende. Aristóteles dice, el concepto es entendido como la representación intelectual de un objeto, diferenciándose pues de lo sentido, lo percibido, lo imaginado o lo recordado. Las propiedades de los conceptos son la comprensión y la extensión. La primera denota las características esenciales que contiene un concepto y la segunda el número, la cantidad de sujetos o los que puede aplicarse, de los que se puede predicar. Cuanto mayor sea el número de características que contiene un concepto, menor será el número de sujetos a los que pueda aplicarse y viceversa. Según Vygotsky, la formación de los conceptos tiene como característica ser un proceso creativo, donde la creatividad y la palabra son igual de importantes, ya que el lenguaje es un medio que luego se convierte en un símbolo de concepto. Según Vladimir Ilich Lenin, el concepto es una forma del raciocinio humano mediante el cual se expresan los caracteres generales de las cosas. El proceso del conocimiento de la naturaleza por el hombre comienza con las percepciones sensoriales, por la observación directa de tales o cuales cosas y fenómenos de la naturaleza. Pero el conocimiento no queda detenido en esta primera fase, se eleva a su fase superior a la de la formación de los conceptos, de categorías y de leyes. En conclusión, los conceptos no expresan ningún tipo de predicado más allá de sus características o su esencia. Es decir, no afirman nada al respecto si son ciertos o falsos, ya que no tienen predicado. Por ende, estos conceptos se corresponden con las partes mínimas de una idea o una proposición.